Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Seguramente has oído hablar de ellos. Claro que sí, ellos son los 4 evangelistas que nos narran todo lo que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Pero sabemos más de ellos? No te preocupes, pues hoy en Catholic Kids hablaremos de... Conociendo a los 4 evangelistas. Mateo. Antes de ser apóstol de Jesús, era cobrador de impuestos. Se conoce que él predicó en Palestina y África. El fin que San Mateo se propuso a demostrar era que Jesús era el Mesías prometido, porque en él se cumplieron lo que los profetas anunciaban. San Mateo fue el primero en escribir el Evangelio, en los años 40 y 50 después de Cristo. Mateo murió siendo mártir. Su cuerpo se venera en la Catedral de Salerno en Italia. Y por último, su fiesta se celebra el 21 de septiembre. Marcos. San Marcos era judío. Llegó a ser el secretario y el hombre de confianza de San Pedro, porque éste lo llama en sus cartas Hijo mío. Este evangelio es el más corto de los 4 evangelios que se escribieron. San Marcos escribió el evangelio en griego. Se escribió en la década del 60 al 70 después de Cristo. Sus narraciones son agradables porque son frescas y espontáneas. Lo describen como un reportero gráfico, narrando lo que sus ojos vieron y sus oídos escucharon, ya que grafica en sus narraciones gestos, miradas y sentimientos de Jesús. San Marcos fue nombrado obispo de Alejandría, en Egipto, y allí fue martirizado por los enemigos. Murió mártir aproximadamente el 25 de abril. Por ello, su fiesta se celebra en esa fecha. Lucas. En primer lugar, Lucas proviene del latín luce, que significa luz o iluminado. Él escribió el tercer evangelio. San Lucas era médico. San Lucas es un escritor muy agradable y es el que tiene el estilo más hermoso en el Nuevo Testamento. Lucas escribió el evangelio alrededor de los años 70 después de Cristo. Su evangelio es el más fácil de leer entre todos los 4. Él era compañero de viaje de San Pablo. San Pablo lo llamaba Lucas, el médico muy amado. Esto porque cuidaba con mucho cuidado y afecto su salud. Es el único escritor del Nuevo Testamento que no es israelita. En su evangelio demuestra una gran estimación por la mujer. Lo han llamado el Evangelio de los pobres, porque narra a Jesús prefiriendo a los enfermos, a los pobres y a los pecadores arrepentidos. También se ha llamado el Evangelio de la oración, porque relata en muchas ocasiones cómo Jesús insiste en la oración. Se asegura que murió soltero a la edad de los 84 años. Su evangelio es el que narra desde los hechos la infancia de Jesús. San Lucas nos habla que el amor de Dios no tiene límites, ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. El cardenal Mercier afirma que es el mejor libro que se escribió de Jesús. Por último, su fiesta se celebra el 18 de octubre. Juan significa Dios es misericordioso. Este apóstol es el discípulo más amado por Jesús. San Juan era el más joven de los 12 apóstoles. Tiene una visión mística elevada. Por ello, describe a su maestro como lo que era, como un Dios. Y usa frases como el verbo era Dios e hijo de Dios. Escribió el último de los evangelios alrededor del año 96 después de Cristo. Es el único de los apóstoles que no murió martirizado. San Juan murió ya de anciano en Éfeso, aproximadamente en el año 100 después de Cristo, a la edad de 94 años. Y por último, su fiesta se celebra el 27 de diciembre. Y bueno, esos fueron algunos de los datos de los 4 evangelistas. La vida de Jesús en los evangelios sinópticos. Para entender la vida de Jesús en los evangelios sinópticos, vamos a mirar primero hacia atrás para ver cómo era el mundo en el tiempo de Jesús y cuáles eran las cosas divinamente preparadas para su intervención en este mundo. Veremos cómo vivió Jesús hasta su muerte cruel en una cruz romana y veremos su resurrección y también su triunfo sobre el pecado. También miraremos la enseñanza de Jesús y su aplicación personal a nuestras vidas hoy día, y también veremos un panorama de su vida en forma cronológica y entenderemos que Jesús es el centro de la historia humana. Necesitamos primero leer y captar en una forma panorámica los 4 evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La palabra evangelio viene del griego evangelión, que se traduce como buenas nuevas o buenas noticias. La palabra sinóptico viene del griego sin, que significa juntos, y optonomai, que significa vistos juntos
o vistos conjuntamente. Mateo, Marcos y Lucas tratan principalmente de la vida de Jesús y de la enseñanza de Jesús, relatando muchos milagros y parábolas. En cambio, el Evangelio de Juan, en contraposición, solo relata 7 milagros, unas cuantas enseñanzas y ni una parábola. Los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, enfatizan el ministerio de Jesús en Galilea, pero Juan, con su evangelio, enfatiza el ministerio de Jesús en Judea. En los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, vemos a Jesús en acción, y en el evangelio de Juan lo vemos en meditación y comunión. Puede surgir la pregunta, ¿por qué es necesario tener 4 evangelios? La respuesta es que la vida y las enseñanzas de Jesús son tan importantes, siendo Jesús el autor y consumador de nuestra fe, que necesitamos mirarla en todas sus facetas como un diamante. Cada evangelista presenta a Jesús desde su propio punto de vista, con diferentes énfasis en cada uno. Y cada uno, escribió con un enfoque para un grupo diferente. Por ejemplo, Mateo, o también llamado Leví, el publicano que recaudaba impuestos para los romanos y que llegó a ser uno de los primeros discípulos de Jesús, fue un judío que escribió en Palestina para los que eran judíos creyentes o creyentes judíos. Él enfatiza a Cristo el Rey y usa muchísimo el término el reino de Dios. Juan Marcos, que era el creyente de la iglesia primitiva y compañero del apóstol Pedro, escribió el Evangelio de Marcos desde Italia para los romanos, y él presenta a Jesús el siervo, el hombre perfecto. Lucas, el médico amado, era un griego y compañero del apóstol Pablo en su segundo y tercer viaje misionero. Él escribió el tercer evangelio para los griegos, para sus compatriotas, y lo dirigió a Teófilo, un hermano griego. Y Lucas presenta a Cristo como el Salvador del mundo. Juan, el discípulo amado, presenta a Cristo como el Verbo encarnado, o a Jesucristo, el Hijo de Dios, enfatizando en la deidad de Jesús. Él escribe para demostrar a los judíos que Jesús era el Mesías prometido, y también escribe para los gentiles de que Jesús era el Hijo de Dios. Algunos han mencionado los 4 colores usados en las cortinas del tabernáculo de Moisés, relacionándolos con los 4 evangelios. Por ejemplo, las cortinas del tabernáculo fueron hechas de lino fino, y vemos el blanco que representa al hombre perfecto, como es descrito en el Evangelio de Marcos. Entonces estas cortinas fueron tejidas con rojo, con azul y púrpura también. El rojo nos recuerda la sangre de Cristo, como Lucas describe a Jesús en su Evangelio, Jesús el Salvador del mundo. Azul nos sugiere o nos habla de su deidad, como Juan lo describe, a Jesús, el Hijo de Dios. Y púrpura representa la realeza o su realeza, como lo presenta el Evangelio de Mateo, Cristo el Rey. Así, de esa manera, vamos viendo todo este entorno que además había en cuanto a los 4 evangelios. Me refiero a Mateo, Marcos, Lucas y Juan.